buenos días, tardes o noches a todos aquellos que nos estén escuchando ahora mismo. Bienvenidos ustedes a este nuevo episodio de Radio Lirio, el segundo episodio de la segunda temporada. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, una vez más mis oyentes. Les habla como siempre Eduardo Jiménez en compañía de José Ali. Muy buenas tardes para la hora que nos estén viendo. Estoy muy feliz de este segundo programa en nuestra segunda temporada de Radio Lirio. Esta vez acompañado nuevamente por Nicolás Ordóñez y Reyes, uno de nuestros mejores invitados en la segunda temporada. En la primera temporada fue uno de los mejores episodios que hemos tenido. Bueno, ahora les doy la palabra a mi compañero de hoy. Bueno, ustedes dos, muchas gracias y también un saludo a todos los oyentes. Yo profundamente agradecido de volver a estar acá. Para mí no solo fue la primera discusión que tuvimos en la primera temporada un placer, sino que ahora tengo el honor de que se abra esta segunda temporada siendo yo mero el invitado. Pues espero que podamos tener una discusión bastante amena respecto al texto que hoy nos ocupa. No sé si sea prudente que yo introduzca a este texto, pero sí, vamos a ver qué podemos concluir hoy o qué cosas podemos sacar o por lo menos aportar para el pensamiento tradicional desde un tema que últimamente ha sido entendido más que todo como una bandera que poco tiene que ver con el tradicionalismo, cuando al contrario tiene mucho que ver. Bueno, muchas gracias a Nicolás. Lo hemos invitado nuevamente. Él es un invitado que participó efectivamente en la primera temporada y estamos aquí continuando ahora con él de nuevo. Y para quien no haya escuchado la primera temporada, pueden ir al capítulo 2, si no me equivoco, que fue en el que también participó Nicolás, y ese es uno de nuestros mejores programas a mi juicio, y pues esperemos que esta experiencia sea tan buena como la anterior. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una misiva dirigida por Carl Ludwig von Haller, que es el pensador que estamos comentando ahora. Esta carta era dirigida al rey Carlos X durante la crisis parlamentaria que hubo en la Francia de la Restauración, cuando el parlamento no quería aprobar unos impuestos al monarca. Y pues la prensa tradicionalista entró en crisis, pensando que este iba a ser el fin de la monarquía, que esto era una crisis sin precedentes y que se iba a acabar la autoridad en Francia y iban a caer en la anarquía, una segunda revolución francesa prácticamente. Pero von Haller en esta carta tiene una visión que quizás puede pecar de muy optimista, pero que sigue siendo muy interesante y que se debe tomar en cuenta, donde lo ve más bien como una oportunidad para, digamos, finalizar, él lo dice así, finalizar la contrarrevolución que ya había comenzado. Pero bueno, sin más, demos inicio. Le doy la palabra a nuestro invitado Nicolás para que comience la discusión sobre el punto del texto que considere interesante discutir. Bueno, muchas gracias. Yo pienso que la parte más importante o el texto más interesante de von Haller recae en una premisa que de hecho no solo es revolucionaria, sino que es absolutamente liberal. Y es la idea de un parlamento que tiene que ser representativo. Von Haller lo dice abiertamente, el parlamento es una institución revolucionaria. Y al ser una institución revolucionaria, toda noción de soberanía, en efecto, en la práctica, no de jure, porque de jure sigue siendo la corona francesa, aquella que posee la soberanía, es quien ejerce los designios de la nación. Mucho más que entender que los impuestos realmente no significan nada para una estabilidad de la monarquía o no, él ve que el gran problema está en esta institución que primero no tiene tampoco ninguna razón de ser. Ese es el punto que siempre vamos a encontrar en toda la literatura contrarrevolucionaria. El problema del parlamentarismo reside en establecer una soberanía que es muy débil, y es muy débil porque requiere de una simbiosis que no logra entenderse con claridad, y es la siguiente. La soberanía popular requiere de una representación parlamentaria, pero a su vez, el parlamento en sí mismo, como está constituido, no tiene ninguna razón de ser si no hay una soberanía que lo legitime. Si se quita alguna de las dos ideas,
si se elimina el Parlamento o si se elimina la soberanía popular, ya sea suspendiendo la Constitución o derogándola por completo, naturalmente la contraparte va a caer. Eso siempre es la misma forma de proceder porque es una relación simbiótica. Y von Halla lo vio con mucha claridad. Con tanta claridad lo vio que él mismo entiende que la única forma de atacar al Parlamento es encontrando aquellas instituciones que fácilmente le están dando algún tipo de vida. Y él lo encuentra principalmente en las cargas tributarias. Pero von Halla asimismo no logra entender por qué razón esas cargas tributarias existen si ya hay instituciones sociales que genuinamente podrían suplir fácilmente todas aquellas funciones que ya está teniendo el Parlamento. ¿Cuáles son esas funciones? Ante todo, como lo digo, la carga tributaria, pero es que también la idea de la representación o de asesorar al rey es algo que no necesariamente es una noción parlamentaria. En la historia, siempre ha habido asambleas convocadas por el rey que no tienen ninguna otra intención que no sea asesorarlo para que pueda dar un buen gobierno. Porque es que ese es otro problema que ve von Halla también. La soberanía popular no es volitiva. Y al no ser volitiva, no puede establecer tampoco cuál es el bien al que está aspirando como una sociedad. La libertad del rey, el rey que decide racionalmente, el rey que opta por una decisión particular, sí tiene que pensar en la totalidad de su pueblo porque es la persona que sí puede decidir con genuina legitimidad. El Parlamento no puede hacer eso. La deliberación no es una base que esté fundamentada en algo racional, sino que hay una tiranía de las mayorías. Hay una tiranía que ante todo antepone el poder de una decisión y su peso de acuerdo a cómo se vote. Y esos son los principios en los que se mantiene. Y lo que von Halla, mucho más que la reducción del Estado, mucho más que entender que realmente hay cargos innecesarios que no están teniendo beneficio para ninguna institución tradicional, véase la corona, véase la iglesia, véase incluso también los gremios de trabajo, él encuentra una solución única que es, si se elimina el impuesto, se termina el Parlamento, porque es que tampoco hay una necesidad de tener una, mm, una institución que haya legitimado la existencia de estos mismos impuestos, pero la financiación también puede ser conseguida de otra forma. Uno diría de buenas a primeras, pero es que eliminar los impuestos sería problemático, porque ¿cómo consigue la financiación no solo la corona, sino que también el total de los súbditos? ¿Cómo surgen este tipo de necesidades, este tipo de aportes que siempre va a haber? No es simplemente una declaración en contra de los aportes a favor de un bien común y a favor de una distribución. No, eso no es lo que von Halla tiene en mente, no es una idea liberal, pues, como es concebida hoy en día por muchos liberales de derecha. No, él entiende que los aportes son importantes, pero la moralidad detrás de ese aporte es mucho más valiosa cuando no se trata únicamente de un impuesto. Von Halla dice, ante todo, existen las deudas y esas deudas son, por ejemplo, los derechos feudales que siempre han existido. Existe el diezmo, existen instituciones que tienen esa misma función de aportar y aquellas es a las que hay que regresar, porque realmente la motivación que se tiene para lograr esos aportes es mucho mayor. Hay un interés porque aquellos servicios que, bueno, no quiero decir servicios, sino aquellos beneficios que uno tiene, no solo a favor de un señor feudal, sino para el mantenimiento propio del clero, para aquellos feligreses que necesariamente quieren ver a su iglesia triunfando, van a ser mucho más fuertes si realmente saben siquiera a qué comunidad están aportando. Ante todo, lo que von Halla dice es que en sí los impuestos no son negativos, o sea, aportar no es algo malo. El problema está realmente en que la modernidad y la revolución lo único que ha hecho es que las formas naturales de gobierno, lo que está sostenido en el derecho natural, no ha sido derogado por completo, sino que ha sido degenerado y mutado en algo que intenta imitarlo en varios aspectos,
pero que falla para encontrar un verdadero compromiso de las personas. Eh, Me parece de especial interés lo que comentas sobre que la revolución, cuando crea el Estado moderno que es diferente a las autoridades políticas anteriores, de todas formas intenta crear algo análogo. Y esto es relevante si tomamos en cuenta que en la Carta von Haller, cuando habla de abolir ciertos impuestos y ciertas cuestiones, lo hace sugiriendo restaurar el sistema anterior con respecto al cual el actual es análogo. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, él habla de abolir la aduana, pero restaurar lo que era el peaje por los puentes y algunos caminos. Entonces, ahí vemos como esa relación, ¿no? De que lo actual intenta ser análogo a lo antiguo, aunque no sea igual, y von Haller lo demuestra, porque básicamente él da a entender que restaurando estos antiguos sistemas tributarios, si los podemos llamar así, resulta más económico para la autoridad política y también para los súbditos. Pero yo en donde quiero poner el énfasis, y aquí voy a cerrar mi intervención, que no quiero que sea muy larga, es en que von Haller básicamente habla de reducir también el gasto por parte de la propia autoridad política. Y mucha gente ahí podría decir, bueno, miren que entre los contrarrevolucionarios sí había un protopaleolibertarismo, que eso se ha dicho, sobre todo se ha dicho, por ejemplo, de la Escuela de Salamanca, y nada más lejos de la realidad. Lo que esto demuestra es que las medidas económicas, como puede ser la reducción de un arancel, la reducción de un impuesto, para nosotros no es más que una herramienta, un medio, no es un principio fundamental. Entonces no es contradictorio que nosotros digamos, hombre, sobre este tema particular de la economía reduzcamos la regulación, pero en este otro tema regulemos. O sea, es una cuestión que depende de la conveniencia, de qué tan conveniente sea con respecto a esa materia y ese momento. Y por supuesto, si en el futuro se ve que esto no conviene más, pues se modifica y listo. O sea, no nos casamos con ciertas acciones económicas. Para nosotros no es un principio fundamental, no es un imperativo moral que siempre hay que desregular, siempre hay que desregular, siempre hay que alejar al Estado. Que eso sí sucede con los libertarios y lo inverso con los comunistas, porque para ellos si no está el Estado es que eso es una cosa catastrófica. Entonces ahí va la vaina. Nosotros podemos apoyar ciertas medidas consideradas liberales sin ser liberales, porque de nuevo no son un imperativo moral. Y esto hay que darlo a entender porque hay gente que piensa que el tradicionalismo es antimercado y nada más falso, hombre. Antiguamente existía el mercado y nada más tradicional que un negocio familiar. Y ahí cierra. A mí me gustaría incluir, como mencionas, hay que recordar algo que la gente suele olvidar cuando se habla del tradicionalismo, y es que todo el mundo tiene un pensamiento que nosotros vamos para siglo XIX, siglo XVIII, nada más alejado de la realidad. El pensamiento tradicionalista es más atrás. Un pensamiento tradicionalista se podría recalcar en mi pensamiento siglo XIII, siglo XV. ¿Y por qué menciono estos siglos? Porque como tú mencionas, en la antigüedad, los negocios familiares, los gremios, las guildas, hay que recordarle algo a los libertarios y a los liberales en general, que le tienen un odio fuerte al gremio, y es que muchas veces las guildas funcionaban como gremios entre, no me gusta utilizar el término, pero para que se entienda a lo coloquial, empresarios de ese entonces. Pero volviendo al tema, como bien dices tú, nosotros no nos casamos con un sistema como si lo hace el liberal o el comunista. Nosotros buscamos la conveniencia y lo que sería mejor en este caso para la situación del reino y de la monarquía. El libertario, aunque lo niegue, el liberal en sí, tienen dogmas. Y ojo, no digo que se esté mal, nosotros tenemos dogmas y los respetamos fuertemente. El cosa es que ellos lo niegan. Pero si le pusiéramos al liberal en un momento repentino la tarea de regularizar algo, sería como clavarle una navaja en el abdomen. Igualmente, el comunista, si le quitamos la idea de poder desregularizar algo para la mejoría del reino o en el Estado, eso para ellos sería también como una navaja en el abdomen. Es una situación interesante. Irónicamente, no me gusta utilizar el término, pero se puede decir que nosotros los tradicionalistas somos más libres a la hora de cómo manejar nuestros asuntos del Estado
que el liberal o el comunista, que deben que abrazar estos dogmas estatutarios, estos dogmas de Estado. Porque pues al no tener una religión a cual abrazar, pues solo les queda la política y los dogmas de su política, no en nuestro caso. A mí me gustaría acotar algo al respecto. Es la política que se ha convertido en un ente religioso, que se ha convertido en la religión civil. Porque sí, por supuesto, el tradicionalismo tiene una visión de la economía que no obedece a una suscripción ideológica particular. No se trata de ser antiempresa, no es un discurso moral de que creer que todas las regulaciones tienen por ser reguladas, no. Incluso la Carta von Hallas también tiene una defensa muy clara sobre el proteccionismo. Hay una versión mucho más entendible de la economía o de los aspectos económicos por el simple hecho de que se la misma entiende que el sistema económico no otorga moralidad. Uno de los problemas de la modernidad, todo en convertir lo que son las virtudes y lo que son las responsabilidades morales como valores. ¿Y cuál es el problema de los valores? Primero, que están legitimados ante todo por un sistema legal que les ha dado una razón de ser. Esos valores no tienen ningún significado intrínseco, sino que valen. Y al valer, pueden alterarse a lo largo del tiempo y aquello que en un momento fue considerado positivo, fácilmente puede ser considerado negativo. Ahí no hay ninguna idea moral, no hay una apreciación de la costumbre. Y ese también es uno de los problemas que tiene el orden parlamentario. ¿Por qué razón? Lo que von Haller, me parece a mí en el subtexto, también logra entender muy bien, es que el problema del parlamentarismo está en que si bien reconoce a un monarca, no lo ve como legítimo, y al no verlo como legítimo genuinamente, al no tener una fuente de legitimidad que incluso le dé una razón de ser a esa institución, confían mucho más en la legalidad. Legalidad y legitimidad son dos términos totalmente distintos. La legalidad, ante todo, es la ley escrita, la ley concreta, la normatividad. Esa misma noción de legalidad es la que permite que existan los impuestos de por sí, tal cual como los ve von Haller. Y por eso mismo, al convertirse en valores y al estar presente los valores, es que él mismo se da cuenta que en esta institución revolucionaria que es el Parlamento, todas las personas se preocupan y subliman todas sus emocionalidades de acuerdo a una decisión que tendría que ser totalmente instrumental y práctica y que tiene que obviamente ser discutida, pero con base en una moral que ya está presente. Aquí no sucede eso, es que la decisión moral se está discutiendo ahí mismo. Y por eso mismo es que es un problema también, porque el Parlamento, dado que es una institución legal pero no legítima, porque la legitimidad ya no sabe ni siquiera dónde alocarse en la modernidad, la ve en este tipo de temas. ¿Por qué razón hay tanta similitud entre el liberalismo y el liberalismo libertario, que es la expresión más extrema del liberalismo, y el comunismo? Porque es que realmente parten de una misma base, y es que la economía es el motor de la historia, y eso no es cierto. Ese no es el centro de la historia. Hay cosas que le anteceden con mucha más importancia. Esa continuación de la legalidad es también otro problema que ve von Haller. ¿Por qué razón? Porque von Haller dice que lo que el Parlamento también hizo para poder argumentar qué sucedería en el tal caso de que se derogara la institución, una cosa que permitiría aún la subsistencia y la cohesión de la sociedad es el hecho de que muchos de los reconocimientos, por ejemplo, de la soberanía estatal, de cuál territorio controla Francia, de qué tipo de tratados tiene con otras naciones, de cómo son los derechos de sucesión, estaban contenidos en instituciones monárquicas que luego el Parlamento, cuando surgió, simplemente reconoció como tal porque la institución de la monarquía ya había sancionado eso. Lo único que hicieron fue asumirlo.
Y eso aún más refuerza el comentario que yo hacía. El problema de las sociedades modernas no es haber abolido lo que los tradicionalistas defendemos. El tradicionalismo no es un regreso en el tiempo, primero porque es físicamente imposible, sino que es reivindicar aquellas cosas que genuinamente en el derecho natural fundamentan a la sociedad, porque nosotros no vemos a una sociedad inválida, simplemente vemos a una sociedad que está enferma. Y ahí hay una diferencia fundamental, porque regresar en el tiempo, como muchas personas tal vez de lado y lado quieren hacer ver a los tradicionalistas, que creen que es regresar en el tiempo, no se trata de eso. No, al contrario, se trata de instaurar y de reivindicar aquellas cosas que le permiten a una sociedad ser tal. Y eso es la preocupación principal en Von Haller. Entender que los impuestos están sujetos a una concepción errada de la sociedad. Que también hay necesidades pragmáticas, porque necesariamente estos impuestos están representando gastos totalmente inútiles, lo que también demuestra una visión de un hombre de Estado que puede pensar mucho más allá de sus preocupaciones morales respecto al problema de la revolución. Pero se reduce necesariamente a eso, que las instituciones sociales ya existen. El problema son las sustituciones y las malversaciones de aquello que ya está presente. Ese es el gran aporte de Von Haller. O me parece a mí que esta carta, por lo menos, que le escribió a Carlos X, expresa con mucha más claridad cuál es el asunto principal del tradicionalista. Y se trata de entender cuáles son las enfermedades de la sociedad moderna. Me parece que hay muchas cuestiones aquí que retomar de las dos intervenciones anteriores. Por ejemplo, lo que comenta José Ali de que hay más libertad en el tradicionalismo. Y esto es verdad, porque nuestros dogmas se refieren a unos principios fundamentales que no intervienen tanto a estas cuestiones. En cambio, el liberal y el comunista, como ellos están casados con unos dogmas totalmente políticos, ellos, aunque no convenga determinada medida económica, están totalmente obligados a realizarla, porque simplemente es lo coherente con su ideología, y de no hacerlo estarían siendo pues unos traidores a la causa libertaria o a la causa comunista. Pues un libertario no podría en ningún momento adoptar el proteccionismo, aunque sea lo más conveniente, ni aunque sea urgente para la sociedad. Y relacionado a lo que acaba de comentar Nicolás, y yo creo que esto es algo que uno puede ver en la carta, es que Von Haller también critica el concepto de los mitos fundacionales de las constituciones, de las repúblicas, de los estados modernos. Porque él ahí explica que aunque la carta otorgada se vende como un pacto social, aunque sus defensores la venden como un pacto social, aunque en el parlamento se habla así de esa manera, no lo es en realidad, porque al fin y al cabo fue una especie de pacto entre una élite y el monarca. Fueron unas concesiones que dio el monarca y que no podía ser tampoco un pacto social entre, pues, valga la redundancia, toda la sociedad, porque realmente nadie la discutió, nadie la negoció. Fue algo que realizaron unas élites, que claro, pudo haber cierta participación popular en la medida de que hubo una rebelión, pero el pacto social en esencia es una mentira, no es real. No es real. Von Haller, ahí lo que me parece a mí que él hace es como reivindicar lo que es la concepción tradicional de la sociedad política como un orden natural y consubstancial a la propia sociedad que, digamos, constituye esta sociedad política. Ese orden espontáneo, natural. Y es aún más interesante cuando habla del monarca, y esto relaciona a algo que dijimos en el programa anterior. Von Haller no viene de una tradición monárquica, sino de una tradición republicana. Él era suizo, y de donde él venía lo que se manejaba era un sistema republicano. Y sí, antes de la Revolución Francesa existían las repúblicas, pero eran diferentes. Entonces Von Haller, a pesar de que él viene de una tradición republicana, él ve como evidente, él sabe que es evidente, que Francia es un país de naturaleza monárquica, que ese es su orden natural, y que sus señores naturales en efecto son los Borbones.
y que entonces hay que defender ese principio natural estoy siendo muy redundante, pero hay que usar ese término, del monarca como señor natural de esa sociedad, que no lo es porque hubo un pacto social, porque alguien lo decidió, sino porque simplemente es lo natural de ese pueblo, es ese orden espontáneo. Me parece que eso es lo más interesante. Ahora bien, para finalizar mi comentario, también reivindicar esto que comenta Nicolás sobre la diferencia entre regresión y restauración, al menos como nosotros la concebimos. A nosotros no nos interesa volver a sistemas exactamente iguales a los pasados, porque las revoluciones no las pudo causar otra cosa que no fueran los errores de los regímenes de ese momento. Entonces a nosotros no nos interesa repetir esos errores, sino que lo que nos interesa es acabar con los principios fundamentales revolucionarios, retomar los principios tradicionales y utilizarlos para crear una sociedad restaurada, crear un régimen eh, que se adapta a las necesidades actuales, pero que se fundamente en los principios tradicionales. Es decir, crear un orden totalmente nuevo. Y esto es algo que uno puede ver en diferentes experiencias contrarrevolucionarias o intentos de contrarrevoluciones, como puede ser la Tercera Guerra Carlista. El libro sobre qué es el carlismo en teoría y práctica explica un sistema de gobierno que no era exactamente igual al medieval español ni al de la monarquía católica, pero que comparte los principios con ese antiguo sistema. Bueno, fue por mi comentario del siglo XV o siglo XIII, pero era para darnos un ejemplo por anterior. Yo creo y todos estamos claros que el tradicionalismo no busca repetir el pasado, como dice Nicolás, a un método físico es imposible, y también porque uno tiene lo que es, y lo dijo Juan Vázquez de Mella, el fuego de la tradición. Nosotros no estamos buscando cenizas, sino despertar un fuego, y este fuego que es vivo debe que pasar y mejora. La tradición es dinámica. La cosa es que las personas no logran comprender este último punto de la tradición es dinámica y consideran que si la tradición es dinámica, eso quiere decir que la tradición es innovadora, cosa que es muy alejada de esta. La tradición debe que tener como mismo lo que dijeron, fundamentos. Si bien el régimen es bajo estas visiones tradicionalistas, no bajo una innovación en ella. ¿Qué otra cosa podemos aportar de la misma carta? O aquí ya siendo una autocrítica. Veamos cuando estamos criticando lo de los dogmas dentro de la política. Nos hemos olvidado de criticar un poco algunos tradicionalistas que ya han creado un dogma dentro de la doctrina social de la iglesia y no se dan cuenta que irónicamente la doctrina social de la iglesia se mueve como lo que dice Van Haller, que es básicamente buscar lo más conveniente para la sociedad católica en cuanto a la economía, regulaciones y tal, porque luego ha pasado que algunos tradicionalistas, que lo único que saben de tradiciones doctrinas de la iglesia, crean una nueva especie de dogma económico con ella, que se acerca mucho al socialismo o al libertarianismo, dependiendo cómo ellos quieren moverlo. Hay algo que a mí me gustaría mencionar, sobre todo respecto al pacto social. Es que el problema, no solo si nosotros miramos la teoría hobbesiana, lockeana, y especialmente la rusoniana, nunca logramos entender realmente por qué motivos hay que considerar que el ser humano es de alguna u otra forma presocial. El problema es que en sí las dinámicas, por ejemplo, en el caso de Hobbes, de violencia que están presentes en los hombres, esa forma de racionalizar el acto violento, de entender que se procede violentamente, ya requiere una moralidad que hubiera fungido como un mismo pacto. Es que el problema del contractualismo, el problema de la teoría del contrato social está radicada en la idea de que el hombre no tenía anteriormente a ese pacto una brújula moral que le pudiera permitir entender algo como bueno o como malo. Es que en sí, ya llegar a la convención de no necesariamente como algo físico, como algo que literalmente se firma, sino como una convención, es que hubiera requerido que ya existiera una ley entendida por los humanos. No entender, por ejemplo, que
antes del contrato social existía ya un entendimiento natural del derecho, no podría, por ejemplo, tampoco explicar por qué motivos existe en sí el nacimiento de una comunidad. Es que el problema es ese, el problema es que el ejercicio o entender la violencia es algo naturalmente humano. Hay actos agresivos, hay actos de supervivencia entre los animales, por supuesto, respecto a pura necesidad de supervivencia, pero entenderlo como algo violento, esa misma definición, esa misma comprensión de la violencia es lo que ya nos permite entender que había una moralidad antecesora al contrato social. Y otro de los problemas que hay respecto a las instituciones revolucionarias es que se entienden o se tienen que entender necesariamente únicamente sujetas a ese hecho histórico. ¿Qué quiero decir con esto? El Parlamento no se puede entender como algo neutral, como algo que realmente sí está aspirando a un genuino bien común independientemente de los hechos históricos que los hayan dado, sino que necesariamente se tiene que entender como una revolución constante. ¿Por qué razón? Porque el nacimiento del Parlamento es una responsabilidad ciudadana frente a la revolución. Y eso lo dice von Halla literalmente en la carta. Y yo no podría estar más de acuerdo. Las instituciones republicanas modernas son ante todo compromisos revolucionarios. Son mitos que se han ido perpetuando y cómo la sociedad interactúa con esos mitos que están fundados, por supuesto, en premisas irracionales, porque todos los mitos tienen siempre esa premisa de ser seguidos con total pasión y eso es también lo que legitimaría el uso de la violencia, ya hablando sorelianamente. Esa también es otra cuestión que permite a von Halla decir que el problema del parlamentarismo, el problema de estas instituciones nuevas, el problema de la constitución está en que nunca van a dejar de ser revolucionarias, o sea, nunca van a dejar de entenderse como puntos de quiebre en la historia, pero ningún sistema legal, ningún orden constitucional, ningún orden social puede mantenerse como una revolución constante. ¿Por qué razón? Porque todo acto revolucionario, todo acto de rebeldía, tiene que entenderse primero como una informalidad, tiene que entenderse sujetarse de alguna u otra forma a un sistema legal que luego lo legitime. Y cuando tenemos este tipo de repúblicas que no tienen nada de estas dos condiciones importantes que acabo de mencionar, por eso es que también vemos cambios constantes en la forma en la que institucionalmente se desarrollan y no hay tampoco una estabilidad. ¿Cuántas veces habrá formas de reinterpretar siempre las constituciones de estados revolucionarios? ¿Cuántas veces hemos visto que el etos de un país ha sido alterado completamente de acuerdo a la conveniencia de un parlamento que decide? Es que se mueven todavía en la lógica de la revolución. Y en las repúblicas americanas, sobre todo, hay, podríamos decir, avatares. No estoy seguro, tal vez me arrepentiría a futuro de haber usado este término, pero es lo único que se me ocurre por el momento. Hay avatares que realmente también ayudan a fortalecer ese mito revolucionario, especialmente la figura del presidente de Estados Unidos, presidente de la República de Colombia, presidente de Venezuela. Todos están sujetos en esa continuación del mito revolucionario que sublimó en una religión civil. Pero ante todo, la figura de los presidentes en las repúblicas modernas tienen esa noción revolucionaria, tienen ese eto revolucionario. Por eso también la confianza en los sistemas presidencialistas. Por eso podemos entender por qué es tan importante la figura de las presidencias en América, en América toda. Y en aquellas repúblicas revolucionarias, como no puede ser Francia, como no puede ser también España, que es una república coronada. Bueno, aunque España podría ser, es un poco complicado en el marco de la Constitución gadetana y demás, pero sí hay ese etos de un movimiento que necesariamente ha entendido que la monarquía ha de ser sustituida por otra figura. Pero es que ese es el problema de las instituciones modernas.
esa sensación, o por lo menos esa continuación de un mito revolucionario que nunca es estable, porque es que las revoluciones no son estables, es que es un episodio de ultraviolencia, es un episodio de ultraacción, es un episodio de excepción total de la ley, y bajo esa misma lógica funcionan las instituciones hoy en día. Es que ahí está el asunto, ahí está la parte más importante. Por eso es que también es necesario que Von Halla denuncie y diga, es que hay que eliminar el Parlamento. Hay que atacar en los puntos principales en donde se está sosteniendo una representatividad o una legalidad que es débil. ¿Cómo podemos atacar la legalidad desde una concepción legítima? Ese es el gran aporte. Esa es la gran em, idea que podemos concluir realmente de esta carta, ante todo, me parece a mí. Muy de acuerdo contigo con lo que dices, sobre todo sobre las revoluciones, especialmente porque, como tú dices, la revolución es un episodio de desobediencia, de ultraviolencia, ¿no? Entonces es como complicado para la revolución realmente creer en una legalidad sostenida y ser leal a esa legalidad, por muchas razones. Pero lo que sucede es que la revolución intenta radicalizarse constantemente. A mí me gusta mucho mencionar este comentario del conde de Mestre cuando él dice que la revolución es la que dirige a los revolucionarios y no al revés. Y es que al intentar radicalizarse se encuentra con el obstáculo de que hay cierto sector que quiere mantener a la revolución con los resultados que tiene hasta ahora, ¿no? Entonces por eso se exigen unos cambios en las instituciones actuales y eso genera inestabilidad en el desarrollo de la propia revolución. Y lo que tú dices de que cuántas veces no se ha interpretado a conveniencia una constitución cuando no reformado múltiples veces en un solo año, o cuántas veces no se ha reinterpretado el espíritu de esa constitución como sus principios fundamentales, cuántas veces no se ha reinterpretado la esencia de un país. Por ejemplo, cuántas veces no se ha reinterpretado lo que es ser español en el caso de España, lo que es ser colombiano en el caso de Colombia, a conveniencia, a placer, a capricho, lo que quiera un parlamento, y últimamente a placer de lo que quiera una corte constitucional, que para empezar ni siquiera es un órgano democrático, lo cual creo que es aún más grave considerando que en teoría supuestamente vivimos en una democracia. Pues eso, o sea, vemos esas contradicciones dentro del propio constitucionalismo moderno. Lo vemos, por ejemplo, en lo que es el activismo judicial, cuando una constitución tiene, y hablo del caso particular de Colombia, tiene una estricta definición de familia, pero la Corte lo reinterpreta como se le dé la gana. Entonces vemos que la revolución nunca es estable, sino que va a tender a cambiar para radicalizarse aún más. Y quienes sean revolucionarios, pero quieran que la revolución no dé un paso atrás, sino que se mantenga donde está, en cualquier momento van a terminar siendo devorados por esa propia revolución. En esencia, ese es el aporte de von Haller, analizar cómo la naturaleza de los gobiernos revolucionarios, de los parlamentos, de lo que es su sistema tributario, de lo que es su sistema administrativo, ver cómo es no solamente aparatoso, costoso, sino que además es muy necesario y autodestructivo, pero también mirar en la esencia, o sea, los principios que fundamentan ese sistema y por qué son falsos y por qué son peligrosos para la sociedad. Porque, como dijo Donoso, la democracia no pasa a la prueba de la historia. Toda sociedad que toma la democracia como su fundamento de gobierno termina muriendo gangrenada. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy en día. Porque, aunque no caigan estos regímenes actuales, aunque no hayan caído ya en bastante tiempo, aunque si lo miramos comparado con la perspectiva de la historia, con lo que duraron regímenes antiguos prerevolucionarios, pues no, en realidad no han durado tanto, pero bueno, pero sí lo vemos en los efectos que eso tiene en la sociedad. O sea, las sociedades modernas están muriendo gangrenadas por el sistema que hemos adoptado. Y a mí me interesa, para finalizar este comentario, retomar la última intervención de José Ali, cuando él habló de la doctrina social de la Iglesia, y esto es importante y yo he querido aclararlo en más de una ocasión, porque la crítica que él hace es totalmente cierta. Hay muchos tradicionalistas que, digamos, tienen tendencias
quizás criptosocialistas o criptolibertarias, dependiendo del caso, e intentan como establecer un dogma estricto de la doctrina social de la Iglesia, explicando que no, el Estado se tiene que manejar con este sistema estricto que yo estoy infiriendo a partir de la doctrina social de la Iglesia. Eso es falso. Es decir, la doctrina social de la Iglesia sí tiene unos dogmas, pero esos dogmas son fundamentalmente morales, ¿no? Como es la primacía del bien común, por ejemplo. Y estos dogmas no son dogmas del accionar, sino que deben ser tomados como referencia y no se pueden romper a la hora de accionar. Entonces yo a partir de estos dogmas infiero cómo debo actuar. Entonces tenemos que el dogma puede ser la primacía del bien común, pero el dogma no puede ser baje los impuestos o suba los impuestos o ponga un subsidio o no ponga un subsidio. Simplemente que hay que actuar de acuerdo a la moralidad de ese dogma. No sé si me explico. Entonces la doctrina social de la Iglesia en el fondo son una serie de principios que orientan la forma de intervenir en la economía, de manejar la economía, ¿no? Entonces, gracias a la doctrina social de la Iglesia, yo puedo aplicar multitud de sistemas y multitud de medidas según convenga a la sociedad, ¿no? Entonces no hay un sistema, la doctrina social de la Iglesia no es un sistema estructurado por el cual yo me tengo que guiar, como puede ser, no sé, el marxismo o las doctrinas de ciertos pensadores libertarios. Es simplemente un marco moral de referencia. Exactamente, eso es lo que yo había mencionado cuando estuvimos cuando tuve mi intervención, porque hay que definir bien lo que es la doctrina social de la Iglesia, porque también pasa otro fenómeno, que es que ya la gente no solo quiere volver en lo que es una doctrina de caracteres políticos, morales, de cómo utilizar la economía para el bien común en la sociedad. Cuando se hizo la doctrina social de la Iglesia, cuando se enfocó la doctrina social de la Iglesia, pues entrando en la modernidad, una época muy dispar para nosotros. Eh, Hay gente, muchos tradicionalistas, que creen que esta es la única parte de lo que es la magnitud de lo que es el tradicionalismo político. Tanto que hay estos tradicionalistas que dicen, a mí toda la política me da igual, yo doctrina social de la iglesia, y no como que uh, no conoce bien lo que es el tradicionalismo político, no sabe la magnitud de lo que está hablando y solo buscan un refugio fácil que es la doctrina social de la iglesia sin tampoco tener una explicación clara de lo que es ella. Y te citan pues autores que tampoco se han leído completo, como son Belloc o Chesterton, que si bien hicieron el fenómeno del distributismo, esto no es totalmente la doctrina social de la iglesia. Es una de las formas con las que se puede utilizar la doctrina social de la iglesia a conveniencia y también al país. Yo pienso que un problema de las personas cuando traen el distributismo es que no se dan cuenta que lo hicieron autores ingleses para dar soluciones en la isla. No se puede traer el distributismo en un país que no tenga los fenómenos de Inglaterra, como lo podría ser Colombia, lo podría ser Venezuela, lo podría ser México, lo podría ser España. Y hablando incluso desde el siglo XIX a nuestro siglo actual. Es que la doctrina social de la Iglesia, y me estoy refiriendo al magisterio leonino, me estoy refiriendo al magisterio fundacional, o sea, lo más básico, que es Rerum Novarum, entiende ante todo la necesidad de que los gobiernos sean gestionados por las propias comunidades políticas. No hay un dogma dentro de la doctrina social de la Iglesia por sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la doctrina social de la Iglesia no contiene dogmas propios, sino que está apoyada en dogmas eternos. Y eso es lo que no entiende mucha gente. La creatividad, la naturaleza del verdadero acto católico está en entender que es importante tener esto como un punto de partida para el verdadero y bondadoso ejercicio de lo que es el buen gobierno. En el tradicionalismo, por supuesto que no significa que uno tenga que someterse a los procesos de las democracias liberales para pensar políticamente. Ni tampoco se trata de retraerse totalmente del mundo, sino entender que el tradicionalismo
está retraído es del mundo liberal, que no le interesa triunfar, que él defiende causas que sabe que no va a ganar en el liberalismo, que no va a ganar en el sistema moderno, porque la suya es otra lucha, porque ese problema yo también lo he visto mucho. Hay muchos tradicionalistas que nos interesan, y eso también lo decía José Ali, y yo estoy totalmente de acuerdo, el problema de que se retraen totalmente de la política. Cierto sí es que no necesariamente todo tradicionalista actúa políticamente de la misma forma, concuerdo plenamente, pero es que no es retraerse, es saber que las causas son perennes, que son trascendentes, que incluso así uno sea el único tradicionalista de un país, ya es posible que se muera siendo el único tradicionalista de país X. Podría estar dando uno la lucha solo, pero no porque luche solo a favor de causas personales, sino porque hay causas antecedentes a él. Y por ellas es que está dando la lucha solo. Eso es lo que muchas veces no se entiende. Y la doctrina social de la iglesia es mucho más amplia. Y yo estoy de acuerdo con el tema del distributismo. A mí me parece muy interesante el distributismo. Me parece que en las discusiones filosóficas uno tiene que saber encontrar compatibilidades y también interpretaciones, pero principalmente no se puede entender el distributismo chestertoniano como una agenda e imponer punto a punto. Así no funciona. También tiene que haber ese poder de interpretación. Pues sí, ahí para ya concluir algo rápido, me gustaría acotar que acá, sí, que todo lo que ha dicho Nicolás es cierto, en cuanto también yo pienso eso. No es tanto, o pienso yo, que muchos tradicionalistas quieren triunfar en el mundo liberal, y ese ha sido uno de los mayores problemas o discusiones que se ha tenido entre varios tradicionalistas que buscan meterse en movimientos liberales y sacar escapismos mentales como yo convertiré a ese grupo, yo influiré para que sea ese grupo católico. Cuando se dan cuenta que ese grupo ya tiene unos dogmas definidos que no son católicos y que sus intereses no son católicos, sino que son dentro del mundo liberal. Pero así como está el tradicionalista que se quiere escapar totalmente del mundo y se aísla como un ermitaño, está el tradicionalista que intenta que el mundo adquiera ese tradicionalismo, y no que el tradicionalismo tiene que alejarse de ese mundo precisamente porque ese mundo lo rechaza a él. Eh, es algo muy interesante o muy gracioso ese paradigma de los tradicionalistas. Pero pienso que el mayor problema es que el tradicionalista, muchas veces los más jóvenes o los que llevan muy poco tiempo, y este poco tiempo los emociona a hacer varias cosas, es que realmente ellos desconocen realmente lo que defienden, la causa que defienden, o no la han profundizado. Entonces buscan hacer fusiones con cosas que tienen más dominio de ella. Así que pues lo único que queda es orar por esas personas para que tengan mejor conocimiento de lo que buscan defender, porque no tienen malas intenciones, solo que no están buscando una buena receta para ello. Bueno, esta ha sido toda la discusión que hemos hecho alrededor de la carta a Carlos X por parte de von Haller. Ha sido una discusión, me parece que muy amena, muy interesante. Creo que ha sido más doctrinal de lo normal. Nuestros programas tienden a ser un poco menos doctrinales, un poco más informales, pero nunca viene mal ser un poco más doctrinario, más formal en uno que otro programa. Pero bueno, ha sido un excelente programa y le agradezco a Nicolás su participación y quién sabe, puede que en esta misma temporada o en la tercera, que también la habrá, vuelva a participar. Bueno, sin más, yo me despido. Muchas gracias por habernos escuchado. Ya saben que nos encuentran en Spotify y en YouTube. Y sin más, me despido. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado este programa. Don Andrés, muchas gracias, don José. Y a ustedes dos, muchas gracias por esta invitación. Ustedes saben que para mí es un placer discutir de estos temas y siempre es un placer realmente que de un texto que de buenas a primeras parece muy simple, pero simple es más por la brevedad, podamos realmente llegar a discusiones muy amplias y que también ayudan a que la comunidad se fortalezca mucho más y que reduzcamos a veces aquellos temas que parecen ser bastante difíciles de comprender para el común de la gente, tengan una resonancia mucho más amena y mucho más a un nivel que no sea tan exclusivo de ciertos. Y por tan exclusivo de ciertos me refiero a
aquellas personas que por lo general pertenecen al estereotipo del tradicionalismo. No, tradicionalismo es mucho más diverso de lo que uno puede llegar a pensar. De nuevo, ustedes dos, muchas gracias. Para mí sería un inmenso placer volvernos a ver en este mismo espacio. Que la providencia decrete aquello que sea conveniente y, por supuesto, si ustedes dos también lo deciden, pues que así sea. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan un buen día y estaremos en constante contacto. Bueno, mis queridos oyentes, como hemos mencionado antes, nos pueden seguir en Spotify y en YouTube. No olviden suscribirse a nosotros. No suelo hacer esto, pero creo que es necesario, y compartirnos a todos sus conocidos. Como siempre, les deseo que Dios y la Virgen los bendiga a todos ustedes y caminen bien.